Ahí estás. ¿Le gustaría dar un paseo con nosotros? No, gracias. Prefiero quedarme en casa. Como quieras. Vamos, Amelia. Mila, ¿podrías parar ya? ¿Qué pasa? Hace días que no haces los deberes. Solo tienes que jugar al Pop-It. ¿Qué os importa? Ustedes no son mis padres. Pero estamos preocupados por ti. No tenéis que preocuparos. Y puedes jugar en otro sitio. Ese sonido nos molesta. De acuerdo. Últimamente no reconozco a Mila. Yo tampoco. Por fin. Sí, hemos estado limpiando todo el día. Me pregunta, ¿qué estará haciendo Mila? Lleva 2 horas limpiando. Vamos a ver. Vamos. ¿Mila? ¿Por qué no estás limpiando? ¿No lo veis, chicas? Estoy ocupado. ¿Con qué? ¿Presionando los botones? Sí, calma los nervios. Amelia, ¿puedo hablar contigo un minuto? Bien, eso es. Mila necesita ser rescatada inmediatamente. Se ha vuelto loca con ese Pop-It. Sí, ¿qué vamos a hacer? Es sencillo. Tenemos que quitarle el Pop-It. ¿Estás segura? ¿Tienes alguna otra idea? Entonces vamos. Oye, ¿qué estás haciendo? Te lo confiscamos. ¿Qué? Dame mi Pop-It. No. Oh, vamos. Tengo más. Chicas, quiero que me devuelvan mi Pop-It ahora mismo. No, ya eres adicta a ellos. Dame el resto. No tengo más. Sí, claro. Vi que pediste una caja entera. Genial, dame más. Dame más. ¿Es el último? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Puedo ir finalmente? Sí. Gracias. Ahora Mila está salvada. Y siento que todavía lo tiene el Pop-It. Vamos. Mi buen hombre, eres el único que me queda. Mis malvados amigos se llevaron el resto. ¡Sí, te tengo! Chicas, ¿qué hacéis aquí? Será mejor que me digas qué estás haciendo aquí. ¿Yo? Nada. Pensé en leer un libro. ¿Un libro? ¿El de los botoncitos? Mila, todos lo hemos visto. ¿Es el último? Sí. Genial. Por cierto, lea un libro. Tenemos un examen en 2 días. Bueno, os vais a arrepentir, chicas. ¿Así? Pop-It, pide. Hecho. ¿Esperando a alguien? No. Bien, iré a buscarlo. Mila, ¿qué es eso? Son los libros que pedí. ¿Querías que estudiara más? Oh, bien por ti. Chicos, casi me pillan. Pedí Pop-Its para hacer una broma Pop-It a las chicas. ¿Estás conmigo? Bueno, entonces solo tiene que gustarle y yo abriré la caja. Vaya, son tan lindos. ¿Has visto eso? Pop-Its gigantes. Oh, Dios mío. Vamos, chicas, agarraos. Voy a hacer un pastel de chocolate con Pop-Its. No hagas ruido. Hecho, solo tengo que decorar. Bien, es una tarta estupenda. Vaya, una tarta.
está aquí? Hoy no es una fiesta. Creo que Mila lo dejó para nosotros. Decidió redimirse. Genial, vamos a probar. Sabe a goma. ¿Por qué es de goma? Es Pop-It. ¿En serio? ¿Quién se está metiendo con nosotros? ¿Y quién crees que es? Nuestra señora de los Pop-Its, Mila. Chicas, buen provecho. Mila, ven aquí. ¿Por qué? Es delicioso. La broma del Pop-It continúa. ¿Qué te parece? Hermosa. ¿Y la mía? ¡Súper! Genial. Ahora podemos ver una película. ¿Quieres? No, gracias. Miraré en YouTube. Como quieras. ¿Dónde está mi tableta? ¿Y qué es esto? ¿Qué le pasa a mi teléfono? Leona, mira lo que le pasa a mi teléfono. Mi tableta no es mejor. Parece que tienen la enfermedad del Pop-It. Sí, y sé quién lo hizo. Mila. Tengo que ir. Mila, esto ya no tiene gracia. Déjate de bromas estúpidas. Amelia se ofendió y se encerró en su habitación. ¿Y qué? ¿Por qué te has vuelto completamente loca con estos Pop-Its? Mila, ¿prometes parar? Lo prometo. Bien, y ahora vamos a la cama. Genial. Tú sigue adelante y yo limpiaré un poco. Ok. ¿Qué es? Mila. Mila, lo prometiste. ¿Qué pasa, Leona? ¿Qué pasa? Pones tus Pop-Its en mi almohada. Lo siento, no pude evitarlo. Estabas durmiendo tan dulcemente. Así que esa fue la última vez. Sí, claro. Tengo una idea para mi próxima broma y los Pop-Its gigantes me ayudarán a hacerla. ¿Así? Orden. Chicos, mirad qué guay son. Ahora sígueme. De todos modos, me gustan dos fotos. Elige cuál es el mejor. Sí. ¿Qué es eso? Parece un Pop-It gigante. ¿Pero de dónde? Leona, eres muy gracioso. Mila, estoy harto de ti. Leona, ¿qué te pasa? Eso fue divertido. Leona, ¿cuándo vas a venir? ¿En 5 minutos? Bien. Genial, prepararé una pequeña broma. Necesito un Pop-It gigante. ¡Hecho! Aquí viene. Es genial, ¿no? No, ¿y cómo puedo pasar ahora? Salta sobre el Pop-It. Bueno, Mila, ahora te lo enseño. Si puedes atraparme. Por cierto, salta a los rosados. Oh, Dios mío, ¿cuántas veces nos tienen que tomar el pelo? Esto tiene que parar. Haré lo mismo por ella. Chicos, estoy a punto de darle una verdadera guerra de Pop-It. Bien, mientras Mila ve la película, voy a hacerle una hamburguesa. Mi programa favorito está empezando. Mila, ¿y te acabo de hacer una hamburguesa? Sí, mi programa favorito. ¿Una hamburguesa? ¿Por qué eres tan amable? Solo me estoy reconciliando contigo. Ok. Oye, esta no es la hamburguesa correcta. Sí, tiene tu ingrediente favorito. ¿Pop-It? Sí, buen provecho. Creo que está listo.
Aquí viene. ¿Popit? Oye, espera. ¿Qué fue eso? Está lloviendo, Popit. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, lo hice. Genial. Pero ahora tendré aún más Popit. ¡Oh no! ¡Llego tarde a mi examen! Buenos días. ¿A dónde vas? Llego tarde a mi examen. No tengo mucho tiempo. ¿Dónde está mi mochila? Pídele al padre de Amelia que te lleve. ¿Crees que estará de acuerdo? Por supuesto, está de camino al trabajo. Leona, tú eres el cerebro. Iré a buscarlo. Date prisa, y tengo que preparar una broma, y para eso necesito artillería pesada. Voy a decorar el coche con popits gigantes. A Mila le va a encantar. Chicos, ¿qué os parece esta broma? Si te gusta, te gusta. Y tengo que ir a esconderme. Aquí vamos. ¿No lo entiendes? Un coche en Popits. Mila, ¿qué es? ¿Qué has hecho con mi coche? No soy yo, era de Leona. ¿Crees que me lo voy a creer? Eres un fanático del Popit. Sí, pero no soy yo. Ahora las chicas me engañan. Llego tarde al trabajo por tu culpa. Vas a caminar. Oye, llévame. Llego tarde a mi examen, por favor. Ahora definitivamente voy a llegar tarde a examen. Ya no me río. Creo que me he pasado. Leona, si llego tarde a mi examen, me expulsarán. No, ya he llamado a un taxi. Serán 2 minutos. Lo siento. No, es mi culpa. Debería haber parado a tiempo. Bien, digamos que la amistad ganó. Paz entonces. Paz. Oh, tu taxi. ¿Y bien? Lo has conseguido. Vaya, ahora no te expulsarán. Sí, gracias. Oh, vamos. Yo creé el problema y yo lo resolví. Vamos a tomar un té. He comprado un pastel. ¿Qué te parece? No me importa, siempre y cuando no haya popit dentro. Puedes estar segura. Pero primero tienes que probar el pastel. Ok.